Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por esta ocasión que nos das para estar en tu palabra y para poder conocerte más y más. Queremos rogarte por los hermanos para que tú les guardes y les cuides y que tú bendigas este estudio, que tú nos ayudes y nos enseñes y poder guardar en nuestros corazones tus verdades. Te damos las gracias, Señor, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a leer todo el capítulo 13, ¿ya? Aunque ya ahora terminaríamos, Dios mediante, el estudio de 2 de los Corintios, para luego comenzar en Gálatas. Vamos a leer todo el 13 para eh, revisar los últimos versículos. Dice así, el verso primero del capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muy bien, ya hemos estudiado hasta el versículo 9. Entonces vemos aquí en el último capítulo que el apóstol Pablo nunca deja a un lado la autoridad que el Señor le dio, esa la manifiesta. Lo que sí, él expresa el deseo de no tener que usar de esa autoridad, que lo expresa con severidad cuando él vaya. Por eso lo llama, lo hemos visto en el estudio anterior, lo llama al examen, lo llama que ellos consideren su realidad espiritual. Si realmente son del Señor, no tienen por qué ellos ponerse bajo un régimen que no sea el régimen del Espíritu, o estar bajo la gracia y no bajo la ley como estaban siendo llevados. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, el cuidado aquí de los corintios, al cual el apóstol Pablo le llama, y el cuidado para nosotros también, es que estamos en un ambiente que es la gracia. No estamos en un ambiente que es la ley, sino la gracia. Y también estamos nosotros en un ambiente que es, o una ley, si estamos bajo una ley, bajo un régimen, el régimen del Espíritu, que aparece ya en Romanos capítulo 7. Bajo ese régimen estamos, del Espíritu. Y al final él menciona eso. Entonces, él le llama a eso, ¿para qué? No para que el apóstol Pablo quedar bien, aunque él sabe lo que Dios le ha dado y sabe que todo lo que está diciendo aquí lo está expresando con la autoridad que Dios le ha dado como apóstol de Jesucristo, y además por el hecho de a ellos haberlos engendrado por medio del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo
muestra el deseo de que ellos sean exaltados, no importa que él sea humillado, que ellos sean aprobados, no importa que él sea reprobado, eso no le importa. Lo que importa es que ellos, como dice, hagan lo bueno, que ellos no hagan lo malo, sino lo bueno. Entonces, ese es lo que él está expresando en la última parte de la carta, que tiene que ver con el hecho de que él defiende la autoridad que Dios le ha dado como apóstol de Jesucristo. Entonces vamos a leer el verso 9 así rapidito, y comenzamos en el 10. En el 9 dice así: por lo cual nos gozamos de que nosotros, o de que seamos nosotros débiles. ¿Ya? Esa es la causa. Y está hablando del hecho de que él espera realmente no tener que aplicar la disciplina, y que vosotros estéis fuertes, es decir, que ellos estén realmente fortalecidos en el Señor. Y aún oramos por vuestra perfección, es decir, que ellos sean totalmente edificados, que ellos sean totalmente amoblados, como hemos dicho, perfeccionados, y también que lleguen a un proceso, en ese proceso llegue a una consumación, en que sean totalmente equipados o amoblados, como también hemos expresado esa palabra, y también se usa para remendar las redes, o sea, que sean totalmente ellos, eh, totalmente perfeccionados. Esa es la palabra, y además se expresa como restaurados. Entonces, en el fondo ellos necesitan, y todos nosotros necesitamos, por la palabra del Señor, por la palabra de Dios, por la verdad, ser restaurados, perfeccionados, etcétera. Y eso, como lo vimos en Efesios, tiene que ver, el Señor lo expresa ahí, por medio de los hombres que Él dio para la iglesia, es decir, los dones que Él dio, que lo expresa ahí como hombre, persona, para equipar a la iglesia. Es decir, los dones son para eso. El evangelista, el pastor y maestro es para eso. Y previamente los profetas, apóstoles y profetas, que son fundacionales, también lo tenemos aquí en la escritura. Y luego los evangelistas, pastores y maestros son los que dan a conocer las escrituras en el poder de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar allí para poder ser restaurados, perfeccionados, equipados totalmente para la obra del ministerio, como dice allá en Efesios. Y eso es lo que Él espera. Si Él espera, no es que está buscando el mal de ellos, sino el bien de ellos, aunque Él quede mal, no importa eso. Él sabe lo que tiene, ellos deberían saber lo que Él tiene por lo que les llevó en cuanto al Evangelio, y reconocer que ellos no hay nada que ellos puedan llamar la atención en contra de que Pablo haya hecho algo en contra de ellos, absolutamente nada, absolutamente nada. Su forma, su conducta delante de ellos era irreprensible, totalmente. Así como lo era cuando era fariseo, ahora, estando en la gracia, también era irreprensible. Nadie podía llamarle la atención al apóstol Pablo. Verso 10. Dice: por esto escribo estando ausente. Le da toda la otra recomendación, ¿verdad? Le exhorta y todo, y dice: por esto os escribo estando ausente. Toda la carta, todas las recomendaciones, todas las exhortaciones la hace, dice, para no usar de severidad cuando esté presente. Para eso, no quiere usarla. Tiene la autoridad, tiene el derecho, como padre a hijo, lo tiene, pero él no quiere usarla. Y es lo que hemos visto, lo mismo que Dios hace. Cuánta oportunidad, cuánta recomendación, cuánta exhortación le dio al pueblo de Israel, y al final el pueblo de Israel siguió endurecido de tal manera que el año 70, ¿verdad?, de nuestra era, Jerusalén fue totalmente atacada e invadida por el general Tito romano, y de ahí el, la ciudad fue totalmente abandonada, y ellos fueron esparcidos en el mundo entero. Y hasta el día de hoy, aunque ya desde el año 48 se han establecido como nación, pero están esperando el momento en que sean ellos no solamente establecidos, sino establecidos eh, por medio
del reinado del Señor, en que todos ellos serán obedientes a la palabra de Dios. Entonces dice, por esto os escribo estando ausente, con el propósito de no usar de severidad cuando esté presente. Entonces dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Entonces, claro, Él tiene autoridad y la puede usar con severidad, pero todo eso es para edificación. Pero no quisiera presentarse de esa manera, de una manera dura, como la carta que le envió, que aparece ahí en el capítulo 2 y en el 7. No así, sino que esa edificación sea en un ambiente llano, en un ambiente de comunión, en un ambiente en que no haya esas disputas y que él pueda ser bien recibido. Entonces, el hecho de su defensa para que también él sea bien recibido y a la vez sea bien recibida la palabra del Señor para que ellos sean edificados, porque si la Biblia no hay edificación en absoluto, no hay ni una posibilidad de edificación fuera de la palabra de Dios, las experiencias, todo eso de las que hablan las personas, los testimonios. En realidad eso no tiene mucho poder. El poder está en la palabra de Dios, en comprenderla, en entenderla y en conocerla. Dice en comprenderlo y en entender al Señor, en eso ha de gloriarse el hombre. Entonces dice, conforme o según la autoridad que el Señor me ha dado. Entonces él va a ir con la autoridad del Señor. Ahora, se puede presentar eh, enojado, con severidad, en donde empieza ahí a cortar, ¿ya? Pero él no quiere presentarse así, pero se la ha dado para edificación. Entonces, la edificación es que procede aquí, si hablamos de la iglesia, se espera que la iglesia vaya creciendo espiritualmente y que no se mantenga en la misma forma, sino que vaya creciendo. Y aquí no solamente en número, porque aquí no es el número, sino creciendo en la vida espiritual, en la perfección, en la madurez espiritual. Hay un crecimiento de la iglesia que es el crecimiento espiritual, no necesariamente en número, lo repito, no en cantidad, sino que ellos vayan creciendo espiritualmente. Y eso es sumamente bueno. ¿Por qué? Porque si la iglesia crece y madura, los que vayan llegando van a encontrarse en una iglesia que está desarrollada, que no es una guagua, que no está en división, en discusiones, en ira y contienda y cosas de cabros chicos. No está en eso, sino que está en un estado de desarrollo, de crecimiento, de, en que ellos están de adoración, de contemplación, etcétera. Entonces la iglesia tiene que estar en eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo espera a ellos proveerles, y para eso es importante que él esté todavía presente en un sentido en sus vidas y que sea recibido para que ellos puedan ser edificados por el ministerio del apóstol Pablo, porque eso es lo que Dios le dio. Entonces dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Entonces, esa autoridad como apóstol, como maestro de los gentiles, es algo que Dios le ha dado y le ha dado con una función, y la función es la edificación de ellos, que crezca. Entonces el ministerio es para eso, el ministerio para que los creyentes crezcan. Y aquí hay dos cosas que tienen que estar unidas, que el ministerio sea del Señor y que los creyentes estén dispuestos a recibir ese ministerio para crecer, para madurar, para desarrollarse. Y cuando se desarrollan de manera individual, crece la iglesia en lo colectivo. De todas maneras es así. Cuando el ministerio pareciera que rebota, que pasa de largo y que sigue todo igual, la iglesia no va a ser edificada, por muy bueno que sea el enseñador. Entonces el apóstol Pablo había llegado, había enseñado, y en la primera carta se ve que ellos eran niños, que habían sido arrastrados por la sabiduría humana y estaban en esa sabiduría de empezar a competir, dividirse en grupos y competir quién estaba con el mejor de los mejores, uno con Pablo, otro con Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1 de Corintios. Y ellos, ¿qué significa? Que ellos no habían absorbido el ministerio del apóstol Pablo.
no habían crecido, tenían que haber crecido, tenían que haberse desarrollado. Ya llevaban, cuando escribió la primera carta, aproximadamente 5 años por lo menos de creyentes, 5 o 7 años, y no habían crecido, eran niños en Cristo. Tenía que el apóstol Pablo darles leche y no comida sólida o vianda. Entonces, por muy bueno que sea el ministerio, tiene que haber una recepción de la iglesia. Si la iglesia no recibe correctamente, va a quedar como niño, como pasó con Corintios, y que se manifieste, se expresa en la primera carta. En la segunda carta están un poco más maduros, pero no están en las condiciones de defender la verdad. Ese es otro punto importante, porque en segunda Corintios el problema es que ellos no estaban en condiciones de defender la verdad y fueron llevados y arrastrados por el error. Y tal vez por hombres que se llaman falsos grandes apóstoles o apóstoles de Jesucristo enviados de la iglesia de Jerusalén, y, y fueron arrastrados por ellos que probablemente no sean ni creyentes, como vimos ahí en el capítulo 11, ¿verdad? Dice, y no dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Probablemente no eran ni creyentes, eran del diablo, pero se dejaban arrastrar. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios eran niños, y en 2 Corintios, que fue una carta escrita unos 9 meses después, tal vez hasta un año máximo, todavía ellos no estaban en condiciones de defender, de preservar la verdad. Entonces la iglesia, ¿por qué es importante que sea instruido? Bueno, para eso, para defender y preservar la verdad, que no que llegue cualquiera y enseña cualquier cosa y todos lo reciban porque es lindo, porque es bonito, porque es rubio, porque tiene buena voz, porque tiene buena presencia o porque presenta autoridad. La autoridad la da el Señor. Entonces es importante, 2 Corintios, es sumamente importante poder volver a leerlo, volver a entender la situación, la circunstancia, para no caer en ese error. La iglesia necesita 2 Corintios. Entonces dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. O sea, Pablo, su ministerio edifica, su enseñanza edifica, su enseñanza hace crecer al creyente. Y dice, y no para destrucción. O sea, no era el móvil, no era el mandato de Dios al apóstol Pablo o la autoridad que fuera para destrucción, nunca para eso, nunca, jamás. Que probablemente era lo que decían los falsos enseñadores, de que él era destructivo, que estaba enseñando una doctrina equivocada. Y en realidad lo que estaban equivocados eran ellos. Y esa palabra, destrucción, es una palabra que significa arrojar abajo o derribar con fuerza. O sea, no es para ellos botarlos y dejarlos en el suelo y destruirlos. No para eso. Mire, veamos en el día 8 de este mismo libro, capítulo 10, versículo 8. También expresa más o menos la misma idea. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, que está usando la misma palabra que en el capítulo 13. No me avergonzaré. ¿Por qué? Porque le fue dado esa autoridad para edificación, yendo con dureza, con rudeza, pero para edificación. Aunque no quisiera eso, el fin es el mismo. Él quisiera ir con un ambiente mucho más grato, de aceptación, y ahí expresar y dar a conocer lo que Dios le ha dado para edificación, no en un ambiente malo. Pero para una o para otra cosa, si llegara de una u otra manera, siempre es para edificación y no para vuestra destrucción. Y por eso dice que no se avergonzará, no siente vergüenza, porque sabe lo que Dios le ha dado y sabe cuál es el deseo de Dios, por lo cual puso al apóstol Pablo en medio de los gentiles, de las iglesias y que fueron fundadas, pero en general en medio de los gentiles, y lo colocó para edificación y no para arrojar abajo, para derribar con fuerza. Nunca es, que seguramente era lo que estaban diciendo de su ministerio. Verso 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,
Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces aquí todo estos términos son imperativos, todos son imperativos, en el sentido de que el imperativo siempre es una orden ya que merece y se espera que se haga, que se responda rápidamente, pero también tiene el sentido de exhortación, pero de una exhortación que también la idea es que ellos respondan y respondan rápido. Entonces un mandato es una orden, pero con la intención de exhortar y llamar la atención y que ellos respondan. Dice, por lo demás, ya está terminando. Al final, esto es lo que él espera, que haya entre ellos también. Hermanos, dice, tened gozo. ¿Ya? El gozo es algo que solamente se puede tener, se puede vivir por el hecho de la realidad del Espíritu Santo en el corazón. Y ese Espíritu de Dios que confirma la realidad de la salvación, la realidad de tener vida, la realidad de saber que este tiempo que se pasa aquí es temporal y que estaremos en la gloria. Entonces, ese gozo es un gozo que pasa por alto toda cosa opuesta, toda oposición, todo sufrimiento, toda aflicción. Y ese gozo es el que da el Espíritu de Dios. Mire, veamos un poquito en Filipenses, ¿ya? Para aplicarlo, en Filipenses me parece que está. Dice así, Filipenses 3:1. Y aquí también están los judaizantes, ¿eh? Miren, dice, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los judaizantes. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, el gozo aquí se opone, se opone a la intención de los judaizantes, porque ponerse bajo la ley, el circuncidarse, los mutiladores del cuerpo tienen que guardarse de ello, eso hace que el gozo se pierda, porque está dependiendo de otras cosas y no de la realidad espiritual que se tiene a través del Evangelio y de la recepción del Espíritu Santo. Otra vez lo leemos en Filipenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué cosa? Que se guarden de estas cosas. Guardaos de los perros, es decir, mirad, observad, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, es decir, de los que cortan, andan con el cuchillo, los judaizantes andan con el cuchillo buscando mutilar y cortar los prepucios de los hombres, porque es lo único que hacen, no tienen gozo, no tienen nada. Piensan que cortando el prepucio van a estar al otro lado. Y ellos se glorían en la carne, como vimos en Gálatas, el capítulo 6. Entonces, el gozo es solamente por la realidad espiritual. Dice, perfeccionaos. Y en la misma palabra que aparece allá en el verso 9, al final, donde dice, y aún oramos por vuestra perfección. Pero ahora les dice, les exhorta y les manda que sean perfeccionados. Es decir, que ellos y aquí, y todo el perfeccionados aquí es pasivo. Es decir, se expresa como dejaos perfeccionar. Entonces, este dejaos perfeccionar es que lo hace Dios. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, a través de los ministros como el apóstol Pablo, que les permitan ser perfeccionados, que reciban la palabra de Dios, que reciban lo que se les provee a través de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Entonces aquí dice, es pasivo, dejaos perfeccionar. Y eso hasta la plenitud. Entonces,
Sed perfeccionados o dejaos perfeccionar, arreglar, como hemos dicho, equipar, amoblar, que se dejen hacerlo, que lo permitan. ¿Bien? Miren, veamos un poquito en Primera Tesalonicenses. Me acordé de un texto, a ver si nos ayuda un poquito. Primera Tesalonicenses, me parece que el capítulo 5. A ver, y es allí. El verso 18 del capítulo 5 de Primera a Tesalonicense dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? Verso 20. No menospreciéis las profecías. No apaguéis el Espíritu, está diciendo permitid las profecías. Y aquí las profecías es el ministerio. Verso 21. Pero cuando permita eso, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, lo excelente, lo provechoso. O sea, la profecía, lo que viene de Dios, siempre va a traer algo bueno, algo provechoso. Entonces dice aquí, no apaguéis al espíritu. O sea, no permitáis que el espíritu deje de operar, porque cuando no opera el espíritu, opera la carne, opera la ley. Entonces, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis, dice, las profecías. Y la palabra menospreciar es que reduzcan a nada la enseñanza, la profecía. Lo que sí tienen que hacer, examinarlo todo, retener lo bueno, lo excelente. Entonces, el desarrollo, el crecimiento se promueve y lo que está exhortando el apóstol Pablo, que ellos se dejen, dice ahí, dejaos perfeccionar, que se dejen equipar por la palabra de Dios. Y ellos tienen que examinarlo todo y retener lo bueno, lo que permite su desarrollo espiritual. Después dice, consolaos, dejaos exhortaos, consolaos. Saben que ellos no tienen que hacer nada, solo permitirlo. Por eso esto es la obra de Dios, no del hombre. La ley que dice, tienes que hacer, hacer y hacer. Tienes que cumplir, cumplir y cumplir. En cambio, la gracia, la realidad del Espíritu de Dios en el corazón, la realidad de la vida eterna, dice que uno tiene que permitir que Dios haga algo. Entonces, cuando dice la primera parte, tener gozo, es que uno tiene que gozarse por la nueva realidad, la realidad espiritual, por el Espíritu de Dios. Y después dice perfeccionado, es decir, tengo que dejarme perfeccionar por la palabra de Dios, por el ministerio, por la profecía. Tengo que dejarme consolar, porque el Señor consuela a través de su palabra. Si uno mira para afuera, hay cero consuelo, hay puros problemas, puras cosas que no sé qué hacer, no sé cómo hacerlas, no sé cómo, por dónde empezar. Ese es el mundo, eso somos nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, todo el problema, todo es trabajo. Pero aquí dejarse consolar es cuando la palabra entra, cuando la palabra perfecciona, cuando la palabra hace madurar y uno es consolado por la palabra. Dejaos, dice, consolar o dejaos exhortados por la palabra. Uno tiene que permitirlo, Dios lo hace, pero uno puede permitirlo o no permitirlo. Después dice, sed de un mismo sentir. Y cuando dice sed de un mismo sentir, es de un mismo pensar. Es que todos tenemos que tener la misma idea, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a eso? A ser de un mismo sentir. Y en este caso es la palabra pensar. ¿Cómo? Bueno, cuando todos recibimos la palabra de Dios, pues si la palabra es la misma. Pues. Cuando todos nos dejamos consolar por la misma palabra. Cuando todos nos dejamos exhortar y ministrar por la palabra. Y cuando todos reciben la palabra, todos llegan al mismo pensar. Porque la palabra es una sola, no son dos. Entonces ellos estaban aquí claudicando entre dos caminos, entre dos pensamientos, entre la gracia y la ley, entre Dios y el poder de ellos, etcétera, entre las obras y la ley. Entonces estaban claudicando entre dos caminos, estaban ahí entre medio. Pero cuando se recibe la palabra de Dios, cuando, como dice, perfeccionados por la palabra de Dios, consolados o exhortados, dejados consolados o exhortados por la palabra de Dios, aquí dice, ser de un mismo sentir,
Y es ese de un mismo sentir, es que ellos tienen que hacerlo. Ellos tienen que hacerlo, ser de un mismo sentir. Tienen que hacerlo ellos. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Permitir previamente el ser perfeccionados, equipados, y permitir ser exhortados o consolados por la palabra, y así ellos van a ser de un mismo sentir, van a poder hablar de la Biblia, van a poder hablar de la Biblia, vamos a tener la misma sintonía en cuanto a la palabra de Dios, la misma. Vamos allá a Filipenses nuevamente. Dice así, el verso primero del capítulo 2 de Filipenses. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, que es pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa o una misma cosa pensando. Entonces, ¿eso cómo se logra? A través de la palabra de Dios, no hay otra cosa. Entonces, es posible, ¿qué cosa? Sentir lo mismo, pensar lo mismo, teniendo el mismo amor, por supuesto. Porque si uno está lleno en su mente, su corazón, de la palabra de Dios, el amor es el mismo, el amor de Dios. Unánimes, es decir, una misma mente, una misma alma, sintiendo una misma cosa pensando, una misma cosa sintiendo que es una misma cosa pensando. Es decir, todos llenos de la palabra de Dios, todos pensando y siguiendo la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. La ley no hace eso. Por supuesto, la ley del Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y esa, por supuesto, hay que estudiarla, comprenderla. Pero pues, estar bajo la ley es otra cosa, es muy distinto. La palabra de Dios entra, la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, y vivid en paz. ¿Ya? Entonces, el, es la única manera de vivir en paz porque están todos llenos de lo mismo, están todos llenos de Dios. Eso es lo que ayuda a la paz. Eso es lo que lleva a la paz. ¿Qué cosa? Que todos estén siendo perfeccionados, se dejen perfeccionar por la palabra, por los dones, que se dejen consolar y exhortar, ¿verdad? Y después dice, de esa manera tener un mismo pensar, una misma mente, en base a la palabra de Dios, y de esa manera vivir en paz. La ley no trae paz, la ley trae disputa. La ley lo único que trae es peleas, nada más. Vamos a seguir. Después va a haber un texto ahí, al final, en Gálatas. Dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, aquí está hablando, son genitivos. ¿Qué se llama? Que el Dios es Dios de paz y el Dios es el Dios de amor. Está hablando que Él es la fuente de la paz y el amor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno está en comunión, uno está en una relación con este Dios que es de paz y de amor, y de donde proceden la paz y el amor. Por supuesto que lo que va a haber en medio de la iglesia es paz y amor, pero en base a eso, no una cosa hipócrita, no una cosa que me dijeron que tengo que amar a los hermanos y que tengo que tratar de guardar paz, de no enojarme. No, es una cosa natural que sale del corazón. La naturaleza humana va a procurar ya ponerse delante y que haya discordia y que haya odio, ya, pero si yo estoy lleno de las cosas de Dios, eso va a ser vencido, porque la fuente, el origen de la paz y el amor es Dios. Si yo estoy lleno de Dios, y se va a manifestar en medio de los creyentes la paz y el amor. Y era lo que no estaba aconteciendo en los Corintios, pero es lo que el apóstol Pablo hasta el final les exhorta para que cuando él vaya se manifieste esas cosas y no tenga que actuar con severidad. Verso 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Primero, él está eh, expresando y recordándoles que ellos son santos, que ellos han sido apartados,
Y eso ocurrió cuando ellos recibieron el Evangelio. Cuando recibieron el Evangelio, no es que ellos sean especiales, personas especiales o superiores, nada de eso, ni el apóstol Pablo lo es, ni nunca lo ha expresado así. Lo que pasa es que ellos son santos apartados por el Evangelio. Entonces, cuando le dice un ósculo santo, es que ellos se saluden con un beso, ¿verdad? De hombres, en general, hombres y mujeres, que han sido apartados para Dios. Y que no hay ninguna, que la carnalidad no es la que tiene que primar allí, sino la santidad, porque ellos han sido apartados para Dios. Y que la palabra de Dios lo que hace es santificar más y más, porque ellos son santos y la palabra ahí, perfección, exhortar, etcétera, por la palabra lo que hace es santificar. Y quiere recordarles que ellos son santos, que ellos han sido apartados para Dios y que son de Dios. Bajo la ley, bajo ese régimen, bajo eh, ese gobierno duro de la ley, se pierde. Todo eso se pierde. Porque no, el amor no fluye, la paz no fluye, nada de eso fluye. Todo es dureza, rudeza, todo es murmuración, todo es juicio, nada más. No significa que no se pueda hacer juicio, pero todos los juicios hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios y según lo que el Señor, pues como se hizo en 1 Corintios 5 con el fornicario, hay que hacer juicio, hay que excomulgar allí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo para limpiar, porque dice que la iglesia es una masa limpia, no impura. Entonces dice, todos saludados unos a otros con ósculo santo. Y mira lo que dice después en el 13. Todos los santos saludan, los que son igual que ellos. Entonces es un grupo apartado para Dios. Esa es la santidad. Apartado, Dios los apartó. Y después dice, todos los santos saludan. Quiere recordarles que ellos son santos, que ellos no están para ser vilipendiados o sacudidos por cualquier otro hombre, cualquier otro grupo, cualquier otra enseñanza, si ellos son apartados para Dios y ellos están para eso, para servir al Señor, no a los hombres. Muchas otras cosas se pueden decir, pero en el fondo es eso. Y aquí, hasta el final, él procura que ellos reconozcan eso, para que cuando llegue no tenga que usar de una actitud distinta, sino que pueda llegar en humildad. Verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Veamos el 1:2 de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es, la fuente de la gracia es Dios y es Jesucristo. Y la paz solamente se logra en base a la gracia, no la ley, no la ley. Entonces dice, la gracia del Señor Jesucristo. Si ellos están bajo la gracia, va a haber paz. Pero si ellos se ponen bajo la ley, va a haber inquietud, no va a haber paz. Entonces, por eso, aquí, mostrando los tres personas de la deidad, tres personas, un solo Dios, muestra características de cada uno de ellos, aunque los tres tienen todas, muestra ciertas características de cada uno de ellos para que ellos puedan identificarse con el mismo Dios. Entonces dice, la gracia del Señor, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la gracia que trae paz. Entonces, esa gracia tiene que ver con todo lo que Dios ha provisto para el bien del hombre en cuanto a su necesidad del alma, al perdón de sus pecados, y no solo eso, sino que ha puesto su espíritu y le ha dado la esperanza de un día estar con el Señor. Esa seguridad, esa certeza. Basta y sobra, ¿para qué quieren más? ¿Para qué recibir otras cosas que no tienen nada que ver, que solamente minimizan, limitan?
e incluso se puede decir abajan, ¿ya? Al creyente, pero en mal sentido. Un creyente que se pone bajo la ley está despreciando una piedra de oro por una piedra de, no sé, por un carbón, po. Está despreciando una riqueza por una cosa que no tiene ni un valor. Y además que ha sido totalmente vencido, que el creyente, lo repetimos, por el Espíritu de Dios cumple la ley, ha sido totalmente vencido, no tiene necesidad de ponerse allí. La gracia de Jesucristo vence todo, toda oposición. Entonces dice, la gracia del Señor, en contraste con la ley. El amor de Dios. El amor de Dios es algo que tiene que manifestarse. Y el amor de Dios se manifiesta en la gracia. Y si nosotros hemos recibido la gracia del Señor, por supuesto hemos recibido su amor y está en nosotros, por su Espíritu que nos ha sido dado, el amor de Dios. Pero en toda la manifestación, el amor de Dios habita en nosotros. Pero eso se rompe, ¿ya? En el conflicto de la ley. Por la ley se rompe el amor, por los conflictos que provocan la ley. Entonces no puede ir las dos cosas juntas. Aquí, cuando habla de las tres personas divinas y habla de un carácter o de lo que provee cada una de las personas divinas para nosotros es suficiente, no necesitamos nada más. Lo otro no solamente es insuficiente, sino que afecta e impide que esto se manifieste en nuestras vidas. La gracia de Jesucristo y el amor de Dios. Y la última, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, el ponerse bajo la ley es negar la realidad de la habitación en el creyente del Espíritu Santo para hacer su obra. O sea, el Espíritu de Dios no va a hacer la obra, el creyente, si uno se pone bajo la ley. Nunca ha operado así el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es libre. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo es tener una común unión con el Espíritu Santo, es decir, estar en una relación con el Espíritu de Dios. Y esa relación del Espíritu de Dios, primeramente, está bajo la gracia y el amor de Dios. Pero esa comunión solamente se puede vivir, se puede tener esa vivencia a través de la comunión con la palabra de Dios. El Espíritu de Dios usa su palabra. Por eso dice Juan que Él viene a recordarnos todas las cosas, su palabra, y viene a enseñar todas las cosas, su palabra. Cuando uno estudia la palabra, uno está en comunión con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios a uno le está enseñando y le está recordando las cosas de Dios constantemente. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ir a Gálatas para ver un contraste. ¿Ya? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea, tiene mucho, son variopintos los pecados, mucho más. Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, los creyentes son herederos del reino de Dios. Y no es permisible que los que heredan el reino de Dios hagan estas cosas. No es permisible. No debe ser. Y sucede. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Vamos a ir viendo, dice, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es ser conducido por el Espíritu. Y por eso ahí habla de la comunión del Espíritu. ¿Ya? Como lo expresa la comunión del Espíritu, dice, sea con todos vosotros. Entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Pero aquí se puede traducir de una manera distinta. Dice, andad, es decir, conducid vuestra vida en el Espíritu y de esa manera no satisfaréis o no permitiréis que sean satisfechos los deseos de la carne. La única manera que los deseos de la carne no sean satisfechos es ser conducidos por el Espíritu, tener comunión. Y hemos dicho eso solamente en comunión con la palabra de Dios. ¿Por qué? Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, la carne pone su deseo en contra del Espíritu. La carne nunca, nunca, nunca va a tener alguna relación con el Espíritu. Está hablando de la naturaleza carnal. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es decir, se paran en contra. No están a favor, sino que en contra. Se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais o lo que querríais. El creyente, por el Espíritu de Dios, tiene la posibilidad y podemos decir tiene la obligación de permitir ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque si no es así, haríamos lo que nosotros queremos. Es decir, en el fondo lo que la carne quiere y desea, que no es las cosas de Dios. La carne no desea las cosas de Dios. No tiene poder para hacer las cosas de Dios, ni quiere hacerlas, dice allá en Romanos. No puede ni quiere. Entonces, aquí está hablando, la comunión del Espíritu es para evitar esto. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu o llevados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿cómo se puede evitar el estar bajo la ley? Además de la intención en Corintios de los falsos apóstoles y falsos enseñadores, ¿verdad? Falsos servidores de Dios de ponerlos bajo la ley a la fuerza, ¿ya? ¿Cómo puede uno no estar bajo la ley? Siendo guiado por el Espíritu. Si no, te va a poner bajo la ley. Una u otra. Son regímenes que se oponen, pero si yo no me dejo conducir o guiar por uno, puedo estar bajo el otro. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, estando bajo la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, bajo la ley. Disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas las que se le ocurre al hombre, ¿ya? Porque los hombres son inventores de males, o sea, siguen inventando más y más males, la mente y el diablo empiezan a trabajar juntos, la naturaleza carnal con el diablo, y empiezan a inventar. Por eso cada vez se ven más novedades en cuanto a los pecados, nuevas inmundicias. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no es lo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Esto no es lo que ha de caracterizar a los creyentes, y la única manera de impedirlo y de evitarlo es, dice, ser conducidos en el Espíritu, andar en el Espíritu y además ser guiados por el Espíritu. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando uno está bajo la guía y conducción del Espíritu, no hay nada que pueda oponerse, nada, excepto yo mismo si dejo guiarme o conducirme por el Espíritu. Van a ver la intención, los pensamientos, pero el Espíritu tiene poder.
Entonces el creyente es un creyente que no puede andar así a los tropezones, ya, a creyentes que andan, pucha, no sé, me llama la atención, no aguanto, no sé, trato de ser fiel al Señor y no puedo, pero ¿cómo va a ser fiel si tiene cero Biblia en su vida? Po? Si tiene cero poder en su vida, si no tiene comunión con la palabra de Dios, no tiene ninguna posibilidad, si no puede. Entonces, tener creyentes ahí que están ya cojeando. Y uno pasó por eso también, po. Y es real, pues. Si uno está lleno de la palabra de Dios, por la cual puede ser conducido y guiado por el Espíritu Santo, no tienes ninguna posibilidad de ser un creyente cojo. Entonces, el apóstol Pablo, está indicando la forma, no bajo la ley, pero sí, como hemos visto, dice, verso 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, dejándoos perfeccionar y dejándoos exhortar por la palabra de Dios y por los dones. Y de esa manera tener un mismo pensar y además vivir en paz. Verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, a través de la gracia del Señor, porque la gracia de Dios, de Jesucristo, es la manifestación del amor de Dios para el bien del hombre según su necesidad. Y la comunión del Espíritu Santo, que nos dio como el consolador y que es el otro consolador, es decir, de la misma calidad que el Señor que está en nosotros y que nos ha dejado para ser guiados y conducidos por Él. Dice, sean con todos vosotros. Amén. Entonces el apóstol Pablo hasta el final exhorta, anima, busca que ellos se reconozcan y sepan que son santos. Por eso habla de los puros santos, que todos los santos los saludan, para que se den cuenta que ellos han sido apartados de Dios y para Dios, para su servicio, y no para servir a los hombres, y no para ser guiados por los hombres, sino por el Espíritu de Dios. Y además, si de alguna manera los hombres son útiles, son aquellos que han sido dotados, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, y autorizados para el Evangelio y para el ministerio y la enseñanza al pueblo de Dios. Para eso, los hombres solamente útiles en ese sentido para el bien de los creyentes. Muy bien, siga cuando pueda, repase 2 Corintios, repásenlo, véanlo, busquen otras cosas más que se pueden sacar y que pueden ayudarnos mucho. Pero lo más importante es la comunión con el Señor, con su Espíritu, con su palabra, para no ser eh, llevados por todo viento de doctrina, para no ser arrastrados por el error y para que nuestra vida sea una vida que dé fruto, el fruto del Espíritu Santo, y no las obras de la carne, que si no son una, querido hermano, tenlo por seguro, van a ser las obras de la carne en las que se van a manifestar, que provienen de la naturaleza carnal y que son fortalecidas por la ley. Lo último, me acordé de un texto, dice así, dice, el verso 56 del capítulo 15 de 1 Corintios. Mira lo que dice, lo último. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, por el pecado viene la muerte, y el poder del pecado, la ley. Entonces, por la ley, el pecado, y por el pecado, la muerte. Qué importante estar bajo la realidad, la nueva realidad. Nosotros tenemos todas las posibilidades de vivir una vida espiritual. Muy bien, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por tu palabra. Queremos darte las gracias por poder haber estudiado este libro, segundo a los Corintios, y rogamos que puedas seguir siendo útil a nuestras vidas, poder repasarlo, seguir buscando, seguir indagando. Queremos rogarte por lo que viene, el libro de Gálatas, para que tú bendigas el estudio
y que nos animes para poder seguir estando en ellos. Rogarte tu dirección, tu ayuda, tu fortaleza, tu dirección. Nos hemos todos agradecidos. En el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias.